Entre nubes de incienso y al son de trompeta, clarín y tambor, entre saumerio, fe y oración, avanza lentamente. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, un fariseo lo invitó a comer a su casa. Él entró y se puso a la mesa. Como el fariseo se sorprendió al ver que no se lavaba las manos antes de comer, el Señor le dijo: ustedes los fariseos limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, este texto, pequeño también, del Evangelio de Lucas, muestra cómo Jesús, al terminar de hablar de varias cosas interesantes, como por ejemplo de que el ojo es la lámpara del cuerpo y que por lo tanto nuestro cuerpo se ilumina si el ojo sabe mirar con bondad, con aprecio. Estos discursos terminaron y entonces un fariseo le rogó, le dijo, le invitó: ven a comer a mi casa, ven a almorzar específicamente, le dice. Y Jesús fue. Esto es muy importante porque en el caso de los fariseos, que son un sector de, en cierto modo, enemigos de Jesús, que tenían como tendencia de pensamiento y de acción podríamos decir, interpretar la ley en forma oral con la suficiente diríamos, distinción de las cosas como para poder salir de situaciones un poco complicadas. A la vez habían generado algunas cosas que son muy serias. Por ejemplo, el asunto de las costumbres obsesivas por lavarse, por purificarse, pero todo en el sentido ritual, es decir, yo si me lavo las manos, doy gloria a Dios, Dios quiere que me lave siempre, Dios que esté permanentemente purificándome. Y la purificación no implicaba un cambio de la persona, de la intencionalidad de la persona, sino que implicaba sobre todo una especie de costumbres mágicas que si yo las realizaba, entonces automáticamente yo cumplía con Dios. Por eso cuando entra Jesús, de frente se va a la mesa y se sienta a comer. Es decir, Jesús no hace lavados ni abluciones como ellos las requerían. Y en el tiempo de Lucas era sobre todo muy fuerte eso, pero a su vez venía de muy lejos desde la época de Jesús. Entonces el texto nos recupera esta visión que se había generalizado en Israel y que habían introducido los sacerdotes. Al inicio de toda esta historia, que es muy larga porque había casi 6 siglos, los sacerdotes, cuando toman el poder, introducen entre ellos la purificación todo el tiempo, tanto que, por ejemplo, un sacerdote para hacer sacrificios y holocaustos tenía que estar vestido de lino y no podía sudar una gota porque se impurificaba. Entonces esta obsesión por la pureza ritual y por la pureza física no es como para nosotros, que si yo lavarnos las manos como ahora lo hacemos para evitar el contagio por esta situación que estamos viviendo. Ni tampoco, bueno, comer con las manos sucias no es bueno porque pueden haber microbios, lo sabemos ahora. En ellos era una especie de obsesión ritual de cumplimiento de Dios, de tal manera que es algo así como nos pasa con algunas costumbres que si no las hacemos nos parece que nos va a pasar algo, el Señor nos va a condenar, o sentimos que digamos, son cumplimientos absolutos.
Toda cosa tiene su sentido y hay que actuar con sentido, y puede ser luego relativizado si es que hay otra cosa más importante y profunda que hacer. Si yo estoy enfermo, por ejemplo, o si es que hay un enfermo en la familia, la iglesia comprende perfectamente que yo pueda, por ejemplo, faltar a misa el domingo. Bueno, ahora ustedes ven que hasta ahora mantenemos, podríamos decir, levantada la obligación de la misa dominical para evitar los contagios todavía. Dentro de poco la restauraremos, pero será siempre dentro de la libertad de los hijos de Dios. El pueblo de Israel y muchas personas católicas también viven pendientes de estar cumpliendo las normitas y se olvidan de algo más importante que las normitas, que es las actitudes, la intencionalidad. Porque esa forma exterior, como ya me libera, por ejemplo, a esa costumbre de yo cargo y ya entonces todo el año me puedo desentender de las personas que me rodean, porque cargo el anda. Esas son cosas totalmente exteriores. No revelan una intencionalidad de ir más allá de un simple cumplimiento de normitas, que son ciertas cosas que yo hago para comprarme el favor de Dios. Son buenas como expresión de un amor que uno tiene, pero pueden haber otras cosas que necesitamos hacer, como por ejemplo el servir, el ayudar, que siempre van a ser muchísimo más, podríamos decir, reconocidas como verdaderos actos de fe, que si lo que hacemos es una serie de costumbres sumadas, velas, limpiezas, purificaciones, confesiones todos los días, meticulosidades, escrupulosidades. Es necesario liberar a nuestra fe de un encanto por la meticulosidad, la obsesión y la costumbre, para realizar lo justo y adecuado, lo necesario para dar vida a otro, que además no es lo justo, lo mínimo, sino lo demasiado que nosotros tenemos sí que preocuparnos por la vida de los demás. El sentido de responsabilidad es mucho más importante que el cumplimiento exacto de una normita o de una costumbre. En ese sentido, el fariseo se sorprendió de que Jesús no se lavara las manos antes de comer. Y Jesús se había dado cuenta de eso por el modo que seguramente que lo miró, ¿no? ¿Cómo es posible que no lo dice de palabra, pero se ve que estaba sorprendido? Y entonces Jesús responde, a pesar de la, acogida de la invitación que le hizo. Jesús, en cierto modo, no dice que se molestó, pero sí dice la denuncia que le hace. Ustedes, los fariseos, ¿no?, igual que los sacerdotes antes, limpian por fuera la copa y el plato, mientras por dentro rebosan de robos y maldades. Estos robos y maldades, el texto original, ¿no?, habla de rapiña, ¿no?, y de intrigas. No es cualquier maldad, es maledicencias, malicias. Su corazón está lleno de rapiña, ¿no?, y de malicia. Y esto es muy fuerte, porque no son pequeños robitos, no. Es una vida sistemáticamente vivida contra Dios, pero que se recubre de cumplimiento con Dios porque se hacen esas costumbritas. Y por lo tanto lo acusa, le dice, necios, los acusa. Y esta necedad significa justamente el encerrarse en una forma de costumbres sistemáticas que conducen a la persona a no esperar nada más de Dios, sino que simple y llanamente reducirlo a un cumplimiento, podríamos decir una cartilla que se repite siempre de cumplimientos. Y entonces sucede lo que dice en otras partes de la Biblia, ¿no? Este pueblo me alaba con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el Señor le dice y le replica,
El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Den limosna de lo de dentro y lo tendrán limpio todo. Es decir, la limpieza que puede ser exterior, por sí sola cae y se desarrolla la posibilidad de estar limpio exteriormente si lo que hay es limpieza humana profunda, si cambiamos el corazón. El corazón no es solo el centro de los sentimientos, también es el centro de las decisiones, en donde optamos libre y responsablemente por una forma de vida. ¿Qué pasa con lo de dentro de las personas obsesionadas por las costumbres? Que como son cosas muy superficiales y frívolas, las cosas de las costumbres, en el fondo han puesto de lado la intencionalidad y a través de esa exterioridad, ¿no?, muy bien vestiditos, muy lindos, muy preciosos y preciosas, empiezo a hacer cosas como, por ejemplo, doy apariencia que soy muy elegante, muy limpio o muy limpia, y resulta que yo estoy buscando caerle bien para sacarle plata, para pedir un préstamo, para conseguir propagar un chisme. Y esas cosas son denigrantes, lo mismo que fijarse en pequeñeces y no ir al fondo de las cosas. Ah, no, es que tenía un ojo virolo, o es que en realidad abría demasiado la boca cuando hablaba, o tenía un vestido que, digamos, no es como para ir a tal sitio. Hermanos y hermanas, la vida se nos pasa en tonterías y no vamos a lo de fondo. ¿Amamos realmente al Señor y amamos a los hermanos? ¿O es que nosotros digamos, no, habla tal idioma, no es así, o es de tal color? Somos hermanos y hermanas y es necesario ir al fondo de nuestras vidas. Quien vive una vida así, en el fondo es porque está herido y sustituye el enfrentamiento o el afrontamiento de su herida para reconocer sus problemas por una vida superficial que aparentemente da la impresión de que todo anda bien, pero como bien decimos los peruanos en octubre, la procesión va por dentro. Por eso, hermanos y hermanas, en este día en que el pueblo español festeja la fiesta de la Virgen del Pilar, vamos a pedirle al Señor que todos aprendamos a vivir la actitud de María, guardar estas cosas en nuestro corazón y cambiar desde el corazón para dar nuestra vida, para dar limosna desde dentro, no desde fuera, y que la limosna de fuera exprese nuestro cambio de amor, nuestra apertura de nuestro corazón y de nuestros puños, de nuestras manos al servicio de los demás. Que esta reflexión final de esta noche de octubre les ayude también a todos a no fijarse nunca en las cosas exteriores. Antes se le llamaba este día el Día de la Raza, ¿no? ¿Qué tal raza de llamar este día el Día de la Raza? Porque es para despreciar a las demás razas. Eso no debe ser nunca. Que nos haga a todos respetuosos de la cultura de cada uno y nos amemos y nos apreciemos. Que el Señor quiere misericordia y no sacrificios, ni holocaustos, ni rituales, ni quecos. Quiere que vivamos en el amor sincero y fecundo, que reconoce el propio pecado y que se abre para recibir su gracia con sencillez y bondad. Que duerman bonito y que el Señor de los Milagros les siga acompañando en este camino, que nos va a ayudar también porque se viene ahora el camino sinodal desde la diócesis de Lima, que el Papa comenzó el domingo. Buenas noches a todos. Mi bendición y la bendición del Señor
Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Su rostro es un milagro, su pecho ternura, su voz dulce consuelo y sus ojos piedad.